Y vimos lo que son los cestos más importantes en el hombre, las tenias, el Echinococcus, Immunolepis, que es el más frecuente. Vamos a ver los nematodos, los gusanos cilíndricos. ¿Qué es esto? Ascaris lumbricoides, ¿no? Frascos con ascaris. A veces eso lo vemos en la avenida Tacna, ¿no? En el suelo, pacientes así vemos frasquitos con llenos de gusanos. Ascaris lumbricoides, nematodos. Es lo primero que vamos a ver, ascariosis, agente etiológico, Ascaris lumbricoides. Forma infectante, huevo. Transmisión, fecalismo. Hábitat, intestino delgado. ¿No? Y lo más saltante acá es que es la infección por el mintos más frecuente en el mundo, sobre todo en niños. De todos los helmintos, todos los helmintos, el más frecuente en todo el mundo, acá también, y sobre todo en niños, es el Ascaris lumbricoides, todos los helmintos. Helmintos son los cestos, los nematodos, los trematodos, todos ellos. De todos ellos, el más frecuente, Ascaris lumbricoides. Recuerden que la forma infectante es el huevo vía fecal oral. El ciclo biológico es simple, no hay hospederos intermediarios. El hombre hace el gusano adulto, elimina los huevos no embrionados que en el suelo se vuelven infectantes después de algunos días. Luego son ingeridos y hace la forma adulta que se encuentra en el intestino delgado del hombre. Cuando ingresa este parásito al intestino, atraviesa el intestino y por la vía de las venas se va hacia el pulmón. Vena cava, va al pulmón, va por los alvéolos, ¿no? ¿Y eso cómo se conoce? Como ciclo de los. Los parásitos que hacen ese ciclo de los, principalmente Ascaris lumbricoides, de ahí Uncinaria en segundo lugar, y luego Strongyloides stercoralis. Son los parásitos que hacen ciclo de los. O sea, cuando ingresan al organismo, no se van directo al intestino, sino que se van por el pulmón primero, por la vía circulatoria pulmonar, por las venas, atraviesan los alvéolos, rompen los alvéolos, ascienden por la tráquea, ascienden por la vía respiratoria, van al esófago y de ahí recién van al intestino delgado. Ciclo de los, es el primer paso de estos parásitos. Ascaris, Strongyloides y Uncinaria. Primer lugar, Ascaris lumbricoides. Esto sí les pueden preguntar. Cuando pasan por el pulmón, lo inflaman, por supuesto, ¿no? Y te dan una infiltración eosinofílica. Te dan una neumonía eosinofílica, más común en Ascaris, que se llama síndrome de Loeffler. Neumonía eosinofílica asociada a parasitosis que hacen ciclo de los, entre otras cosas. ¿Cuál es la característica radiológica de la neumonía eosinofílica? Como viendo la placa tú puedes ver, esta puede ser neumonía eosinofílica. ¿Cómo es el infiltrado? Periférico. Miren, parchado periférico. ¿Se dan cuenta? Parchado periférico. Que aparece, desaparece. Aparece cuando ve el parásito, desaparece cuando ya pasó por el pulmón. Pero el infiltrado es periférico, neumonía eosinofílica. Neumonitis en realidad no, porque es un infiltrado intersticial. Eosinofílica, parchado periférico, asociada por supuesto a hipereosinofilia. ¿Esto cómo se maneja? Con corticoides, ¿no es cierto? Por supuesto. Infiltrado periférico, entonces este síndrome es causado por aquellos que me dan ciclo de los. Ascariosis, gusano, hembra, más largo que el macho. El macho, ¿cómo lo ves? Por estructura que tiene pues en la cola, como un garfio, un ganchito que tiene en la colita, el macho. Miren los chiquitos, gorditos, ¿no? No gorditos, ¿no? Tienen un montón de gusanos adentro, ¿no? Bien frecuente en climas tropicales. Les he dicho que es la parasitosis más frecuente por el minto, sobre todo en climas tropicales, en la selva y sobre todo en niños. Se puede acumular tanto que me puede dar estos cuadros, ¿no? Encuentras un montón de tallarines, mira. Ya no vas a querer comer tallarín. Cuadro clínico. El cuadro clínico va a depender de la localización del gusano. Normalmente, ¿qué creen? Todos son
asintomáticos. La gran mayoría son asintomáticos. La gran mayoría asintomáticos. Lo que les interesa acá es el cuadro clínico característico. Cuando los gusanos se juntan dentro del intestino del lumen, me pueden dar cuadros de obstrucción intestinal, como esto de acá. Esta es una foto del Hospital Los de Mayo, de un paciente con obstrucción. Lo feo es que tú sacas eso y los gusanos no salen muertos, sino que luchan contigo, se mueven, están así, quieren salir, tienes que contenerlos ahí, si no se escapan. Luchan contigo, es horrible, ¿no? Mire este, como que quiere salir ahí, está así, ¿no? Luchan contigo, ¿no? A la bolsa roja, ¿no? También se puede meter al Wilson, a la vía biliar y me dan cuadros de pancreatitis, ¿no? Y por supuesto me dan el cuadro de neumonitis eosinofílica o síndrome de Loeffler, ¿no? Que es el paso cuando hacen ciclo de los. Pero el cuadro característico es la obstrucción. Ya saben que la mayoría de parasitoides son asintomáticas, ya saben que se hacen síntomas, son inespecíficos, pero lo que les interesa ahora es el cuadro distintivo, que es este. Diagnóstico e identificación de huevos en heces. Tratamiento, albendazol en monodosis, ¿no es cierto? 400 miligramos, una sola vez, mebendazol. Y ese antiparasitario de amplio espectro que también se usa, ¿no? Saben que ese te puede cubrir también protozoarios, helmintos, un montón. Pero de elección es albendazol o mebendazol. Cuadro clínico entonces, recuerden que es la parasitosis más frecuente de todos los helmintos. Ursinariosis, Ancylostoma duodenalis y Necator americanus. ¿Cuál es el que hay acá? ¿Los dos? Necator americanus, ¿no? América. Acá hay Necator americanus en América. En África hay Ancylostoma duodenalis. Foro infectante, larva filariforme. ¿Cómo se transmite? ¿Por ingesta? A través de la piel. Ingresa por la piel y hace ciclo de los. Y va nuevamente al intestino. Foro infectante, larva filariforme. Hábitat intestino delgado. Este de acá es el Ancylostoma duodenalis. ¿Qué tienen el Scolex acá? Que diga, tiene varios ganchos, 4 ganchos tiene, ¿no es cierto? Estos ganchos hacen que se adhiera a la mucosa intestinal. Y vamos a ver después cuál es el cuadro que te produce. Y ese de acá es el Necator americanus, que no tiene ganchos, no tiene dos, como especie de ventosas, ¿no? Son dos parasitosis que en conjunto se llaman uncinarias. Las uncinarias que dan enfermedad en el hombre principalmente son estas dos, Ancylostoma duodenalis y Necator americanus. Hay otra uncinaria que es del perro, que es el Ancylostoma brasilensis. Ancylostoma brasilensis. Afecta al perro, pero la larva filariforme por error se puede meter a la piel del humano. Pero como no es una parasitosis del humano, se queda en la piel. Y de un lado para otro. No se mete a la circulación, no, migra de un lado para otro. Y se llama larva migrans. Eso lo vamos a ver después. Es producida por Ancylostoma brasilensis, que no afecta al humano, afecta al perro. Pero como busca la larva, ¿dónde me meto? Ah, ese pie, al hombre, pucha, pero acá no era. Entonces se va de un lado para otro, se va y dibuja un trayecto serpenteante y se llama larva migrans, pero no va a la circulación sistémica porque es del perro, no es del humano. Esta es la famosa larva filariforme. ¿Cuál es el ciclo biológico de las uncinarias? El hombre es el hospedero definitivo, son adultos, intestino delgado. Elimina los huevos, y los huevos en el ambiente externo maduran, eclosionan y liberan la larva rhabditiforme. Los huevos en el ambiente externo liberan la larva rhabditiforme, que en unos 3 días aproximadamente cambia en el ambiente externo, en el suelo, ¿no? En el humus, cambia larva filariforme, que atraviesa la piel hace los y se localiza en intestino delgado. Entonces, foro infectante, larva filariforme. El huevo es el que se elimina y en el ambiente externo se libera la rhabditiforme, que en 3 días madura y pasa filariforme. Esto es lo que normalmente ocurre. Es más común en climas cálidos,
sobre todo en gente que va sin zapatos, descalza, en la selva, ¿no es cierto? Vas con sayonara, te metes ahí al fango, te puedes contagiar de uncinarias, por eso. Segunda infección helmíntica más frecuente en el mundo. ¿Cuál es la más frecuente? Ascaris, ¿no? Climas cálidos y húmedos, ya les he dicho que el americanus es el que es en las Américas, el duonalis en África, ¿no? Acá el que van a ver es Necatura americanus, principalmente pacientes que vienen de la selva peruana, ¿no? No van a pensar sobre todo en aquellos que vienen de la selva, no tanto en Lima, bien, bien difícil, bien difícil. Cuadro clínico, ya les he dicho, toda parasitosis te da cuadros asintomáticos o un cuadro general digestivo, ¿no? Dispepsia, diarrea, etcétera. El cuadro característico de esta es la anemia ferropénica. Miren cómo la uncinaria se incrusta con sus dientes a la mucosa intestinal. Y dice que cada gusanito te saca diariamente 0.2 a 0.5 mililitros de sangre. Cada gusanito. Y no hay uno, ¿no es cierto? Hay cientos. Suma todo eso. Dicen que las cifras de hemoglobina en un paciente pueden llegar hasta 2 gramos, dependiendo de la carga parasitaria. Entonces, si vas a plantear una parasitosis relacionada con anemia ferropénica, no digas que es Giardia, pues, ¿no? Planteas uncinarias. Entonces, anemia megaloblástica con Diffilobotrum, anemia ferropénica con uncinarias. Ya saben que toda parasitosis, la mayoría son asintomáticos o te dan un cuadro general, pero lo que les interesa es el cuadro característico, que es la anemia ferropénica. Diagnóstico, como en todo, identificación de huevos, tratamiento, el mismo, el vendasol mebendazol. ¿Qué me interesa de acá? Cuadro clínico y la fauna infectante, Larva filariforme. Estrongiloidiosis. Este parásito sí es interesante, ¿no? Estrongiloides estercoralis. Fauna infectante igual, larva filariforme, atraviesa la piel, de la misma manera que las uncinarias. De la misma manera que las uncinarias. La misma manera. Hábitat intestino delgado, sobre todo en segmentos altos, duodeno y yeyuno. Por eso cuando encuentran alteraciones en el duodeno, duodenitis, piensan en Giardia y piensan en estrongiloides, ya les dije. Epidemiología, climas cálidos igualmente. Miren esto. Población general, 4.2% de incidencia. Cáncer hematológico, 21%. ¿Qué quiere decir? Que es más frecuente en inmunosuprimidos. Les dije que las parasitosis para la que te den clínica dependían de dos cosas. La carga parasitaria y el grado de inmunidad. Y el grado de inmunidad aquí es donde toma más fuerza. El grado de inmunidad toma más fuerza en el estrongiloides, donde puede ser letal incluso, ¿no? Mortalidad 86%. Esta es la larva filariforme de estrongiloides y se encuentra ¿en dónde? ¿Qué tejido es este? ¿Qué tejido es? Muscular, tejido muscular, para que se den cuenta que en cuadros sistémicos hay diseminación sistémica y la encuentras en cualquier sitio de estrongiloides. Vamos a ver después. ¿Cuál es el ciclo biológico? Es el mismo ciclo biológico que las uncinarias. ¿Ok? El hombre alberga la forma adulta, elimina el huevo en el medio externo, pasa al larva retiforme, luego filariforme, a través de la piel, hace los intestino delgado. La salvedad es que este parásito hace ciclos de autoinfestación. ¿Qué quiere decir? Todos los parásitos adultos no están ahí pues siempre, toda la vida, ¿no es cierto? No van a vivir 100 años los parásitos. Los parásitos viven entre 1 a 3 años. Las uncinarias hasta 10 años pueden vivir. Viven de 1 a 3 años. Luego de 1 a 3 años que tienes tu ascari, va solito, muere solito, ¿no? Pero ese parásito puede estar presente siempre, hacer ciclos de autoinfestación. Puede permanecer muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo, no es necesario que el paciente expulse huevos. Ese huevo en el mismo ano o en el colon, en el mismo ano o en el colon, libera la larva raditiforme.
y en el mismo ano o colon la raretiforme cambia a filariforme. Y ahí mismo se mete y hace otro ciclo nuevamente. O sea, el parásito puede estar indefinidamente en el organismo. No es necesario que salga afuera para que los huevos eclosionen, se forman la raretiforme, filariforme, no. Todo ese ciclo puede completarse en el mismo humano, en el colon. En el mismo colon se libera el huevo, raretiforme, filariforme, y se autoinfesta. Hiperinfección por estrongiloides y formas diseminadas, sobre todo en inmunosuprimidos. Las otras parasitosis no pueden hacer eso. El parásito está ahí, 1 o 3 años, muere solito, se elimina, pero este no se puede estar para siempre. Se perpetúa, por decir así. ¿Han entendido ese concepto, no? En el mismo ano se puede cumplir todo el ciclo y la filariforme va por el colon y hace todo el ciclo. Autoinfestación, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, el único que hace eso. Entonces, el cuadro clínico depende del grado de inmunidad del paciente y la carga parasitaria. Así tenemos dos cuadros, básicamente, un cuadro crónico y un cuadro diseminado. El cuadro crónico en nosotros, inmunocompetentes, y la mayoría que creen que somos asintomáticos. Tienes estrongiloides, nunca te vas a dar cuenta, pero tienen su parásito, asintomático. Los otros pues van con dolor abdominal vago, llenura precoz, o sea, síntomas totalmente inespecíficos a cualquier parasitosis. Eso es lo que no nos interesa. Lo que nos interesa es la forma diseminada. La forma diseminada ataca a inmunocomprometidos. En inmunocomprometidos. ¿Qué inmunocomprometidos? Terapia inmunosupresora, corticoides. Tus lupus, tus AR, ¿te acuerdas en el internado? Antes de darle corticoides, ¿qué le pedías? Senos paranasales, ¿y qué le pedías? Examen de heces, ¿no es cierto? Antes de darle corticoides, ¿para qué? El examen de heces no lo pedías para Yardia, por si acaso. Lo pedías buscando estrongiloides. Porque ese paciente va a recibir corticoides y pulsos, pues, un montón de tiempo. Vas a producir la inmunosupresión. Y si tienes estrongiloides, va a ser autoinfestación y va a ser formas diseminadas. Entonces, tus pacientes que van a recibir terapia corticoides por mucho tiempo, inmunosupresores, examen de heces. Y lo que buscas es estrongiloides, no buscas, pues, Yardia la amplia, no ascaris, no. Buscas estrongiloides. ¿Qué más tenemos? Trasplantados, por supuesto, linfomas y leucemias, HTLV1. Hay una fuerte asociación, incluso más que el VIH, más que el VIH con HTLV1 para formas diseminadas. Las formas más graves se han visto asociadas a HTLV1, el virus linfotrófico humano, ¿no es cierto? Parecido al VIH, ¿no? Parecido al VIH. Malnutrición, diabetes, falla renal, consumo de alcohol. ¿Qué más? ¿Qué otra enfermedad me podría dar estrongilosis diseminada? Me podría condicionar, que la vimos la clase pasada, que te producía inmunosupresión. Salmonella, no. Bartonella. ¿Se acuerdan? Bartonella fase aguda, ¿no? Te producía inmunosupresión, ¿no? El SIDA cholo, pues, ¿no? El SIDA cholo te producía inmunosupresión. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Obviamente están en un muy mal estado general, dolor abdominal, disentería, neumonía. Pensarlo en pacientes inmunosuprimidos con cuadro abdominal, disentería y neumonía. Neumonitis eosinofílica, pueden hacer como un lofer, hacen, ¿no? Como un lofer. Pensarlo, ¿en quiénes vas a pensarlo? En pacientes con disentería, neumonía, inmunocomprometidos. Plantea estrongilosis diseminada. ¿Por qué crees que hacen sepsis por gran negativo? Estos pacientes se mueren por sepsis por Escherichia coli. Porque yo les he dicho que hacen ciclos de autoinfestación, ¿no es cierto? El huevo en el mismo colon libera las larvas y esas larvas van por el intestino, pero no van solas, van junto con gérmenes gram negativos. Y esos gérmenes gram negativos se diseminan por todo el cuerpo. Hacen sepsis por gérmenes gram negativos, sepsis por E. coli, meningitis por E. coli. ¿Entienden? O sea, esa larva, cuando va del colon a la circulación, va junto con gérmenes. ¿Y qué gérmenes gram negativos? Las estrongilosis sistémicas hacen sepsis por gram negativos por ese mecanismo, hasta meningitis incluso. Finalmente mueren de shock séptico.
Diagnóstico, búsqueda de larvas, de huevos y larvas. El examen de heces, por algunos métodos de concentración, les he dicho. Pero como son formas sistémicas, buscas larvas en cualquier sitio, entre ellos en esputo. Hay que buscar larvas filariformes en esputo. Se buscan larvas filariformes en esputo y en heces. Huevos en heces y larvas en heces. Y en esputo también buscas larvas filariformes. En cualquier fluido, esputo, ascitis si es que hay, líquido pleural, biopsia de tejidos, búsqueda de larvas en todo el cuerpo. También hay técnicas de ELISA y PCR. ¿Cómo es que manejan la estrongiloidosis? Hay dos fármacos, ivermectina y tiabendazol. ¿Cuál de los dos tiene la tasa de erradicación más alta? Tiabendazol, más de 90 y tantos por ciento de tasa de erradicación. Ivermectina es menor, pero de elección es ivermectina, porque el tiabendazol tiene muchos efectos tóxicos, dice, te produce psicosis y bueno, otro tipo de cosas más. De elección es ivermectina, ¿no? Ponen 200 microgramos, a veces es difícil calcular. Esto se resume en una gota por kilo, suficiente, porque vienen gotas, no estos cuanos, ¿no? Vienen gotitas. La dosis es una gota por kilo, por día, por 2 días, para las formas crónicas. Para las formas sistémicas será mínimo 7 días, diario mínimo 7 días. Ivermectina, vienen gotas acá, el Guanox. Una gota por kilo, mínimo 7 días de formas sistémicas y sugieren algunos acompañado de albendazol, 400 cada 12. Igual mínimo 7 días, pero eso se puede, pues, como saben, alargar más tiempo dependiendo de cada paciente. Entonces, ya saben que el antiprogestero de elección es la ivermectina, alternativa del tiabendazol. Sin embargo, el tiabendazol es que tiene la tasa de erradicación más alta, pero tiene mucho efecto adverso. Entonces, estrongiloides, la vía de infección, nunca se olviden que atacan inmunosuprimidos, es algo muy importante, los factores de riesgo, el ciclo de autoinfestación sobre todo, ¿no? No es necesario que perdón, ¿no? Es un ¿no? Es un agente que no es necesario que salga de medio externo, sino que decir los de autoinfestación, sobre todo en inmunosuprimidos. Enterobiosis, oxurus, enterobios vermicularis, el ciclo es sencillo, pues, ¿no? Ano, mano, boca. Gusano adulto el hombre, elimina los huevos, consume los huevos, hace la enfermedad. Hábitat, el colon. Esto sí le están preguntando, ¿cuál es el hábitat de cada parásito? En ese caso viene a ser el colon, que se transmite por fecalismo, enterobios vermicularis, oxurus, enterobiosis o oxuriosis. Cuadro clínico, pueden ser asintomáticos o me da síntomas generales, y un cuadro clínico que se ve más en niños, ¿no es cierto? Bruxismo, prurito anal, en niñas también me puede dar vulvovaginitis, apendicitis en algunos casos. Son cuadros leves muchas veces, no tan específicos. ¿Qué es el bruxismo? ¿Qué es el bruxismo? Rechinar de los dientes, ¿no? Que se presenta en los chiquitos. En esta parasitosis, sí, el método de elección diagnóstico no es el examen de heces, es la prueba de la Sintesc-Koch, que muchos ya la han hecho, ¿no es cierto? Cuando han hecho salud comunitaria, seguro, ¿no? El test de Graja, ¿no? Los chiquitos en la mañana, la Sintesc-Koch con el lámina en el potito y veías todos los huevos ahí del enterobius. ¿Y esto por qué? Que la hembra sale por las mañanas a poner los huevos alrededor del ano. Por eso que el chiquito se rasca todo el día, ¿no? Se rasca en la mañana. Entonces, la primera hora de la mañana, primera hora, recién llegan al colegio, es la hora en que tienes que hacer el test de Graham de la Sintesc-Koch. Entonces, este parásito de elección es el test de Graham. Primeras horas de la mañana. Dos muestras. No tanto examen de heces. ¿Qué tienen que recordar de acá del enterobius? Quizá que te produce bruxismo, vulvovaginitis. En realidad son síntomas en específicos del paciente. Test de Graham preguntan, tratamiento de albendazol. Tricocefalosis o trichuriosis. Trichuris, trichura. Forma infectante, huevo. Igual, el ciclo biológico es simple. Ano, mano, boca. Fecalismo. Hombre, la forma adulta, elimina los huevos,
consume los huevos, forma adulta. Preguntaron en examen de residentado pasado, ¿dónde se localizaba? Colon. Por eso siempre insisto, parasitosis, ¿dónde se localiza? A algunos les gusta la vía biliar, otro el pulmón, a ese le gusta el colon. Trichuris trichura, tricocefalosis, ¿no? Y su forma clásica como un látigo, ¿no? Parece un látigo, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es el cuadro clínico? Se localiza en el colon y sobre todo en niños desnutridos y con alta carga parasitaria, me va a producir inflamación constante de la mucosa colónica, úlceras, abscesos en mucosa colónica, que pueden llegar en muchos casos a prolapso rectal. Miren cómo el recto puja, ¡pum!, se le sale. Se le sale por el y si piensa acá los gusanitos que están colgando con las úlceras. Eso preguntan, ¿ah? Prolapso rectal, trichuris trichura. Ya les he dicho, cada parasitosis, acuérdense el cuadro característico, yardia, malabsorción, trichuris, prolapso rectal. También te produce anemia ferropénica, pero en menor proporción que, ¿cuáles? Uncinarias, ¿ya? Eso es lo que tienen que recordar, asociaciones características. Asociaciones características. Ese prolapso rectal ocurre sobre todo en niños desnutridos, con alta carga parasitaria, ¿no es cierto? Múltiples inflamaciones, pujo, tenesmo, tanto pujan los niños, que un pujo se les sale recto. Horrible, ¿no? A mí eso es, ¿no? Bien raro ver esto, ¿no? Felizmente, ¿no? Actualmente. Diagnóstico, bueno, como toda parasitosis, identificación de huevos, tratamiento el mismo, mebendazol, albendazol. El albendazol recuerden que se da en monodosis, ¿no? 400 una sola vez, el mebendazol 100 cada 12 por 2, 3 días, ¿no? Es lo que se suele dar. Entonces, insisto, parasitosis, tienen que saber el cuadro clínico distintivo, prolapso rectal. Triquinosis, Trichinella spiralis. Es una parasitosis normalmente de los chanchos, normalmente de los cerditos. Los cerdos hacen el gusano adulto y el gusano adulto forma quistes, principalmente en la carne de chancho. Esos quistes, esa carne de chancho, es consumida por el hombre, y esos quistes son los responsables del cuadro clínico del paciente, porque van a contener ¿a qué? A las larvas enquistadas. Las larvas enquistadas son las que nos dan el cuadro clínico en el paciente, ¿no? Y estas se van a encontrar en la carne de chancho, que no está bien frita, bien cocinada. ¿Cuál es acá el inconveniente? Que esta larva se va a ir por todo el organismo. Se mete hacia el miocardio, se mete al encéfalo, se mete al tejido muscular, se mete al ojo, se mete a todo el organismo. Y el cuadro clínico de esta enfermedad está en relación a la larva. ¿A dónde va la larva? ¿Dónde se localiza la larva? Uno ingiere entonces la carne contaminada con la larva enquistada, la larva sale y se da por todo el cuerpo, por todo el organismo. Como producto de eso, ocurre el cuadro clínico. Entonces es una parasitosis principalmente de los cerdos. En otros países se ha visto que también hay otros animales implicados, ¿no? Alces, osos polares, pero esto no nos interesa, pues. No, desea borrarlo más bien acá para que no se confunda. Básicamente cerdos, por ingesta de carne de cerdos que tienen las larvas enquistadas. Consumes esas larvas que están en el músculo y esa larva se da por todo el organismo, migrando, y te produce el cuadro clínico, Trichinella spiralis. Normalmente son asintomáticas, como toda parasitosis, ¿no? Más del 80% de los casos son asintomáticos. En otros pacientes nos va a dar fiebre, eosinofilia, miositis, edema orbitario, hemorragias conjuntivales, en casos más graves miocarditis y encefalitis. ¿Por qué? Porque la larva migra por todo el organismo.
Entonces, el cuadro clínico de la triquinosis está en relación a la migración de la larva. Consumes la carne, se libera la larva y la larva migra por todo el organismo, principalmente por los músculos, tejido muscular. ¿En quiénes plantean triquinosis? Cuando encuentran un paciente con eosinofilia, edema periorbitario, miositis y fiebre. ¿Ya? Estos son los síntomas característicos el paciente en el cual tú vas a plantear esa parasitosis. Por supuesto que tienen que ponerte, si es que te lo preguntan, ingesta de carne de chancho. Carne de chancho contaminada con triquinosis, con Trichinella spiralis. Diagnóstico básicamente por biopsia muscular, pero también se puede asociar, pues, ¿no?, otras pruebas como ELISA, etcétera. Tratamiento, mebendazol, y si tiene formas sistémicas como esta, corticoides. Corticoides también se puede usar. Yo les he dicho que la gran mayoría de pacientes suelen ser asintomáticos. Muy pocos pacientes van a ser síntomas. Los síntomas acá van a depender sobre todo de la carga parasitaria que ingiere el paciente. Filariosis, y acá le pongo en el Perú. Cuando les han hablado de esta enfermedad en pregrado, ¿con qué cuadro clínico ustedes lo asocian? Elefantiasis y linfedema. ¿Cuántas filarias conocen? Aparte de Manzonella sardi. Buchereria bancrofti, Loaloa, ¿no?, Oncocerca. En el Perú, ¿cuál es la única que hay? Manzonella sardi, que no está asociada al linfedema. Así que no planteen alegremente, como hacían en el internado, cualquier paciente con linfedema, filariasis, doctor. Ah, sí, puede ser, ¿no?, porque estás asociando ya que toda filaria te da linfedema. Y no todas las filarias son linfáticas. Hay otras que son subcutáneas. Y esa de acá que hay en Perú es subcutánea. O sea, acá no planteen eso, pues, jamás, jamás. Pero estamos acostumbrados porque nos han enseñado así, ¿no? Desde pregrado, semiología. Linfedema asocia a filariasis. Entonces, siempre que veíamos eso, decíamos filarias. Pero no pueden plantear lo que no existe acá. Más aún, los casos se ven en Loreto, cuenca amazónica, en la selva, y son incidentales. O sea, no es que el paciente va con cuadro clínico, puede ser filaria, a ver, te va a pedir la prueba. No, los pacientes van con fiebre y sospechan de malaria, y en el frotis de la malaria sale filaria. O sea, van los pacientes por otro cuadro, como screening para malaria. Tienen malaria, pero se encuentran también filaria. O sea, los pacientes suelen ser asintomáticos. Es de alta prevalencia en la selva, y los pacientes suelen ser asintomáticos. ¿Cuál es la filaria que hay en el Perú? Manzonella sardi. Hay otras descripciones de otras filarias, pero en realidad no es muy convincente. Manzonella sardi. Forma infectante es la larva. ¿Quién la transmite? Picadura de mosquitos simulium, que hay en la selva. ¿Dónde habita? No habita en tejido linfático, habita en el tejido subcutáneo. Por eso que no te da linfedema, la clásica elefantiasis. Cuenca amazónica, Iquitos. ¿Cuál es la clínica que se ha visto? Síntomas generales, decaimiento, fiebre, artralgias, rash, sensación de frialdad en miembros inferiores. Y se ha visto, no sé si pueden ver acá, como unas tumoraciones subcutáneas en la figura. Eso puede asociarse en algunos casos. ¿Y eso por qué? Porque justamente esta filaria se localiza en el tejido subcutáneo, no invade los vasos linfáticos, por eso que no te da linfedema, ¿no? Esto se suele manejar con albendazol, mebendazol. Entonces, si plantean filaria en el Perú, planteen Manzonella sardi. Como les dije, no existe evidencia suficiente de que circulen microfilarias, sobre todo linfáticas, de especies diferentes a Manzonella sardi, sacado de Boletín del Instituto Nacional de Salud Epidemiológico de hace un año nomás. O sea, no hay otra filaria en el Perú. Si quieren se los envío eso. No hay otra filaria en el Perú. ¿Ya? O sea, filariasis, si van a revisar, no revisen, no vean pues el CTO, ¿no? Les hablan de Loaloa, ¿no?
Wuchereria no sé qué, entonces esas son las que te producen linfedema. Entonces acá en el Perú no planteen el linfedema como con esta enfermedad, ¿no? Acá suelen ser oligosintomáticas, síntomas generales, miren, ¿no? Artralgia, fiebre, cualquier cosa. Y la mayoría, si es que van a plantearla, que vengan de Iquitos, pues, selva, no de Ica. ¿Ya? Entonces, filarias en el Perú, ¿no? Que es lo que me interesa que sepan. Siempre intentando orientarlo a lo que hay acá, ¿no? No es, tampoco hablar de cualquier cosa. Términos que pueden preguntarles. Larva migrans, ¿no? Varios términos. Migrans visceral, migrans ocular, migrans cutánea, larva currens. Migrans visceral y ocular, causada por Toxocara canis. Toxocara canis es un parásito similar al Ascaris lumbricoides, pero que se encuentra en el perro, ¿no? Es el Ascaris, pero del perro, que a veces se mete al humano y me da esos cuadros, ¿no? Migrans visceral, migrans ocular. Pueden preguntarles, ¿no? El término larva migrans visceral, ¿con qué se asocia? Toxocara canis. Larva migrans cutánea, Ancylostoma brasilensis. Es una uncinaria, ¿pero de quién? Del perro. Entonces, la larva filariforme normalmente debe entrar al perro, pero a veces no hay un perro por ahí, pues hay un humano, me meto nomás, dice. Se mete y como no puede hacer los porque no es pues el perro, ¿qué cosa hace? Miren, como un trayecto como serpentina, ¿no? Me voy por acá, no, creo que era por acá, mejor por acá, no como una serpentina dibuja. Eso se llama migrans cutánea, causada por Ancylostoma brasilensis, por la larva filariforme, que no puede entrar a la circulación sistémica porque no es su hospedero, ¿no? Es el hombre, sino que se mete a la piel y migra de un lado para otro. Migrans cutánea, Ancylostoma brasilensis. La otra es la larva currens, causada por Strongyloides stercoralis. Ella sobre todo aparece a nivel del ano. ¿Por qué del ano? Relacionada sobre todo con los ciclos de autoinfestación. Les he dicho que el Strongyloides a veces no es necesario que salga al medio externo, sino a nivel del colon del ano. El mismo huevo cambia larva, radetiforme, filariforme y se mete por ahí. Cuando ocurre ese cuadro se llama larva currens. Entonces, estos términos pueden ponerle. ¿A qué se refiere currens? No es brasilensis, Strongyloides stercoralis, ¿no? Así lo son, brasilensis para miras cutánea, etcétera, ¿no? Términos que les pueden poner, pueden preguntarles para que los marquen. Este cuadro se los pongo como información para que se den cuenta qué parásitos pueden ser vistos en examen de heces. Son todos los parásitos que existen que pueden ser vistos en examen de heces bajo forma de huevos, por ejemplo, o otro estadio. Y este cuadro, por ejemplo, me habla de todos los métodos inmunológicos para cada uno de los parásitos. Inmunofluorescencia, pues ELISA para cada uno de ellos. Y este otro cuadro me habla de los lugares que no son heces, donde puedes aislar también parásitos, de líquido cefalorraquídeo, de biopsia cutánea, ¿no? Otros tejidos donde puedes buscar parásitos. Puede servirles esto, ¿no? Examen de heces, inmunológico y otras zonas donde puedes encontrar también parásitos. Eso como información. Eso con respecto a lo que son parasitosis intestinales. Como se dan cuenta, no es necesario que sepan todo, ¿no? Todas se producen en el mismo cuadro. Me interesa que sepan el cuadro característico de cada una, la forma infectante sobre todo, antibiótico de elección, el cuadro clínico, suficiente. Esto es también bastante interesante, micosis sistémicas y profundas. Aspergilosis, aunque eso también lo vamos a ver cuando hagamos neumo, por cierto. Vamos a hacerlo un poco breve, quizás, porque en neumología vamos a volver a tocar el tema. Hay varias especies de Aspergillus, pero la que ataca al hombre es el Aspergillus fumigatus. Fumigatus, son varias especies. Aspergillus, el fumigatus es el que nos produce enfermedad en el hombre. Colonización. La aspergilosis va a depender de dos factores. El grado de inmunidad del paciente y si el paciente tiene enfermedad pulmonar previa. Grado de inmunidad del paciente y enfermedad pulmonar previa. Dependiendo de eso nos va a dar el cuadro clínico, la aspergilosis. En nosotros, por ejemplo,
que no tenemos nada de esas cosas, no nos va a producir enfermedad. En pacientes inmunocompetentes que adquieren el hongo, no tiene por qué producir ningún cuadro clínico, en inmunocompetentes. En pacientes con enfermedad pulmonar cavitaria, me va a dar la forma más frecuente, que es el aspergiloma, que es una de las formas que tienen que saber, el aspergiloma, que es la forma más frecuente. En otros pacientes con enfermedad pulmonar crónica me va a dar la forma necrotizante. En inmunosuprimidos me va a dar la forma severa, que es la aspergilosis pulmonar invasiva, que también tienen que conocer. Y por último, en pacientes asmáticos me va a dar la forma broncopulmonar alérgica. De esas, las que me interesa que sepan son el aspergiloma, que es la más frecuente, y la forma más grave, que es la invasiva, que es la que más vamos a dar ahora. Esa que del asma la vamos a hablar cuando hagamos neumología, porque también tengo que repetirles eso, así que eso lo vamos a pasar brevemente. Entonces, bueno, rápidamente entonces, aspergilosis pulmonar, broncopulmonar alérgica. A diferencia de la invasiva, esta aspergilosis broncopulmonar alérgica se queda en el moco del bronquio, crece en el moco bronquial, no destruye el bronquio, no es angioinvasiva, no se mete al vaso, no destruye, se queda en el moco. Ocurre en pacientes con asma y produce bronquiectasias. Por eso que te da clásicamente este aspecto de guante, miren, esa bronquiectasia con moco parece un guante. Bronquiectasias proximales con aspecto de guante, porque el hongo crece en el moco de bronquio, no invade, no destruye, no es angioinvasivo, crece ahí, se reproduce ahí. Oh. Se ve, por supuesto, en pacientes con asma y con fibrosis quística, ¿no? Por supuesto, habrá sibilantes, respiración prolongada, etc. ¿En qué pacientes lo sospechamos? Uno, que sean asmáticos, y que a la placa de tórax muestren los signos que ya les he mencionado, bronquiectasias proximales, y muchas veces te van a dar ese aspecto, miren, como dedos de guante, porque los bronquios principales están llenos de moco colonizados por aspergilos. No invade. Encontramos qué cosa, eosinofilia, aumento de inmunoglobulina E, eso que está en relación a qué, a pacientes con asma, por supuesto. Anticuerpos también se pueden encontrar. Son necesarios, dice, para la enfermedad, que sea asmático, que tenga bronquiectasias, algunos anticuerpos. Esto, como les menciono, vamos a tocarlo con más amplitud cuando hagamos neumología, ¿eh? Me interesa que sepan las otras dos formas. Criterios diagnósticos los pasamos. Eso lo que sí tienen que reconocer. ¿Cómo se maneja? Como va asociado con asma, obviamente aparte del antimicótico, tenemos que darle corticoides, ¿no? Y en ese caso además, el antimicótico de elección será itraconazol. Desde ahora acostúmbrense, todas las micosis sistémicas estables se manejan con itraconazol. Todas las micosis sistémicas agresivas que comprometen la vida se manejan con anfotericin B. En general, eso se cumple en todas las micosis sistémicas, ¿no? Esto es en base a la última guía que ha salido de manejo de aspergilosis en todas sus formas. Esto, como les digo, vamos a verlo más adelante en neumología, no se preocupen. Esta es la que sí quiero que recuerden, aspergilosis pulmonar invasiva. Tienes un paciente con disnea, dolor torácico y hemoptisis, ¿no? Una clínica que puede corresponder a esa tuberculosis, pero de fondo, ¿qué va a haber? Que es inmunocomprometido. La aspergilosis pulmonar invasiva es la forma más grave de aspergilosis y se presenta en inmunocomprometidos. Me puede dar este cuadro clínico. ¿Qué inmunocomprometidos? Neutropénicos, trasplantados, cáncer hematológico, corticoides, citotóxicos, VIH. Entonces, estos pacientes son inmunocomprometidos, me pueden dar esta clínica, disnea, dolor torácico, hemoptisis. Hasta acá puede ser cualquier cosa, tuberculosis incluso, ¿no?
tuberculosis. Pero ¿qué es lo que te hace sospechar? Mira la placa. Cavidades. Una cavidad, otra cavidad, por acá hay otra cavidad. ¿Ya? Paciente inmunocomprometido con una placa de tórax con múltiples cavidades pulmonares que no responde a antibióticos. Acá puedes pensar que es estafilococo, que es Klebsiella, mero banco, digamos, tuberculosis, esquema 1, no responde. Cuando un paciente no responde a antibióticos de amplio espectro, tienes que pensar dos cosas, o que es resistente, o que no es una bacteria, ¿no? Que es un hongo, ¿no? Siempre piensen así, sobre todo en pacientes críticos. Entonces, el cuadro clínico es inmunocomprometido, ¿no? Un paciente con múltiples cavidades pulmonares y que no responde a antibióticos, que no responde a antibióticos. Cuando tengan un paciente que no responde a antibióticos, dos posibilidades. O es resistente, o no es una bacteria, ¿no? Es un hongo. Esa es la posibilidad. Más grande, miren, cavidad, cavidad, otra cavidad. Cuando encuentren esto, tratamiento inmediato, ¿no? Porque es una enfermedad severa, que no solamente se localiza en pulmón, sino que es invasiva. Invasiva, ¿qué quiere decir? Que es sistémica. Me puede dar abscesos cerebrales, infartos pulmonares, por eso me da hemoptisis. Infartos pulmonares, abscesos cerebrales, es invasiva. Pero principalmente la clínica es pulmonar. Entonces siempre en estos cuadros de infectología me interesa que sepan reconocer el cuadro clínico, ya saben. Inmunosuprimido, con abscesos múltiples, no responde a antibióticos, ¿ok? Pensar en aspergilosis pulmonar invasiva. Y el cuadro puede ser sistémico.